La Guerra de Castas fue un movimiento social que los nativos mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron en el mes de julio de 1847 contra la población de blancos, criollos y mestizos, que se encontraba mayoritariamente establecida en la porción noroccidental de la península de Yucatán. Esta guerra se dividió en 3 etapas. La primera inició con el estallido de la guerra del mes de julio de 1847. Sucedió después de que las autoridades yucatecas se dieran cuenta de la existencia de grupos armados de origen maya. Estos se encontraban en la hacienda Culumpic, la cual pertenecía al cacique de Tonocusco, Jacinto Pat. Entonces tuvo un violento enfrentamiento entre mayas y blancos. Sin embargo, rápidamente los mayas avanzaron y para 1849 ya controlaban 2/3 del territorio yucateco. En la segunda etapa, Yucatán ya era un país independiente. Sin embargo, no tenía la suficiente riqueza ni fuerza militar para vencer a los insurrectos. Debido a esto, pidió ayuda de varios países, entre ellos Inglaterra, España, Cuba y Estados Unidos. No obstante, ninguno respondió al llamado. En la tercera etapa, poco a poco la intensidad de los enfrentamientos disminuyeron. Los ataques de los rebeldes se volvían cada vez más paulatinos, aunque continuaban resistiendo y aún tenían control sobre la zona oriental de Yucatán. Ahí los mayas conformaron su propio gobierno, sistema político y religioso. Otorgaron el nombre de Quintana Roo a su poderío. Sin embargo, paulatinamente, los personajes principales de esta guerra fueron Manuel Antonio Ay. Su ejecución el 26 de julio de 1847 proporcionó el catalizador inmediato para la Guerra de Castas, con Ay siendo el primer mártir de la causa. En julio de 1847, Ay fue arrestado y procesado presuntamente por tramar un levantamiento en contra del gobierno. Las declaraciones son contradictorias. Algunos señalaban que Ay tramaba un alzamiento contra los blancos, en tanto otros aseguraban que planeaba una nueva asonada con oficiales mestizos y caciques mayas para abolir la contribución. Después de un proceso sumario, un tribunal militar encontró culpable a Ay. Jacinto Pat fue un intendente indígena maya que nació en el pueblo de Tiozuco, actualmente Quintana Roo, y es reconocido como líder e iniciador de la Guerra de Castas. Y Cecilio Chi conformó una ideología literaria y de comunicación con su cultura ancestral maya, igualando su visión de un pueblo libre con la realidad. Conspiró con Manuel Antonio Ay y Jacinto Pat para levantarse en armas contra el gobierno yucateco y el gobierno federal. ¿Cuáles fueron la principal motivación para que los indígenas desarrollaran el movimiento en la Guerra de Castas? La situación en la que se encontraban los mayas era cada vez más insoportable. Vivían dominados por un sistema semiesclavista, en los que los indígenas habían sido violentamente despojados de sus propias tierras, a tal punto de que los tenían amordazados, o más bien dicho, como esclavizados, de que aunque los vieran sentados los españoles, si los españoles ven sentados a los indígenas, aunque sea un momento para descansar, eran castigados con latigazos o en peor de los casos, eran pues dejados sin comer. Los indígenas no tenían ningún día de descanso, eran varios días así trabajando sin parar. Y eran 24/7 y no les daba mucha comida y lo único que podían comer eran los restos de los cultivos que sobraban. Lo cual, esta situación se vino ya que en esos tiempos hubieron personas de que no trataban bien a los indígenas o a los mayas en esas épocas. Igual, en cierta
En cierta época, bueno, en cierto momento la reina de España mandaba una carta diciendo de que les dieran más comida o un día de descanso para que los indígenas en ese tiempo, o sea, se vivan más cómodos. Y por lo cual la persona encargada de vigilarlos no hacía caso y hacía caso omiso a eso, ya que si no lo veía la reina, pues él no tenía la obligación. Ahora, Ok, pero ¿qué fue la intervención francesa? La segunda intervención francesa en México, también conocida como la Guerra Franco-Mexicana, fue el segundo conflicto internacional sostenido entre México y Francia. Comenzó con los reclamos franceses por la suspensión de la deuda por el gobierno de Benito Juárez y siguió con el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, mantenido por las tropas francesas, belgas y austriacas que ocuparon el país entre 1862 y 1867. Las causas fueron que el presidente Benito Juárez anunciara la suspensión de pagos de la deuda externa en 1861, ya que por gastos que dejó la guerra de reforma, México se quedó sin fondos, lo que lo orilló a este hecho. Su consecuencia fue que Francia, Reino Unido y España formaron una alianza llamada Convención de Londres y anunció su intención de enviar tropas a México, más tarde llegando al puerto de Veracruz. Los franceses van de Veracruz llegando a Puebla y en 1862 los franceses fueron abatidos en Puebla el 5 de mayo a manos del Ejército de Oriente, comandado por el general Ignacio Zaragoza. La monarquía francesa fue derrocada en la Revolución Francesa, o sea, de 1789 a 1799, y el rey Luis XVI fue ejecutado en París en 1793. La Revolución Francesa tuvo una enorme influencia en Yucatán y México, tanto en la política como en el pensamiento. Pero, ¿cuáles fueron las repercusiones en Yucatán? En 1791 se produjo un levantamiento popular en Yucatán en contra del gobierno colonial español. El levantamiento fue liderado por Jacinto Canec, el líder maya más popular después de la Revolución Francesa. Pero Canec fue ejecutado en 1761. El levantamiento de Jacinto Canec fue un intento de liberar a los mayas de la esclavitud y de la opresión colonial española. Los españoles reaccionaron violentamente al levantamiento y ejecutaron a miles de mayas. Después de la Revolución Francesa, Yucatán se convirtió en un foco de actividades revolucionarias. Los líderes de Yucatán, incluyendo a los hermanos Castañeda, se inspiraron en la Revolución Francesa y trataron de establecer una república en Yucatán. A mediados de la década de 1790, los españoles comenzaron a tomar medidas para aplastar la revolución en Yucatán. En 1799, el general español Vicente Filisola derrotó a los rebeldes